¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que enfrentemos pruebas en la vida? ¿Qué propósito puede haber detrás de esas dificultades que a veces parecen no tener sentido? Déjame decirte algo importante. Las pruebas no son castigos, son herramientas divinas que Dios usa para prepararnos y bendecirnos de formas que aún no alcanzamos a imaginar. Ahora bien, este video está diseñado para mostrarte cómo Dios, en su infinita sabiduría, utiliza las pruebas no para destruirnos, sino para moldearnos, transformarnos y guiarnos hacia bendiciones que a menudo superan nuestras expectativas. Vamos a explorar cómo Él actúa, incluso en los momentos más oscuros, cómo las dificultades pueden convertirse en trampolines hacia una vida de propósito y plenitud. En la Biblia encontramos historias poderosas que ilustran esta verdad. José, por ejemplo, enfrentó traiciones, esclavitud y encarcelamiento, pero cada paso difícil fue necesario para que llegara a ser gobernador de Egipto. O Job, quien lo perdió todo, pero fue restaurado con el doble de bendiciones porque confió en Dios en medio de la prueba. Cada una de estas historias tiene algo en común. Dios nunca abandona a quienes le buscan, y las pruebas son solo capítulos de una historia que termina en victoria. Antes de continuar, me encantaría que te tomes un momento para escribir en los comentarios algo que sientas relacionado con este tema, algo que inspire o ayude a otros. Quizás una palabra de fe, un recordatorio de que Dios siempre nos ama, o incluso una experiencia breve que hayas vivido y que te haya acercado a Él. Nunca sabes a quién puedes impactar con tu testimonio o tus palabras. Recuerda, somos una comunidad y juntos podemos ser de bendición. Y ahora, quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este video. Descubriremos juntos cómo las pruebas pueden ser el canal para las bendiciones más grandes de Dios en tu vida. Además, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos llenos de fe e inspiración. Empecemos este viaje de fe juntos, de fe. Parte 1. Las pruebas como un acto de amor de Dios. Bien, ahora vamos al corazón de este tema. Es natural que cuando estamos pasando por momentos difíciles, lo primero que pensamos es, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Pero aquí está la verdad que cambia todo. Las pruebas no son un acto de crueldad de Dios, sino una manifestación de su amor. Sí, lo sé, puede sonar contradictorio al principio, pero escúchame. Dios nos ama tanto que no nos deja quedarnos donde estamos. Él ve nuestro potencial, ve el propósito que ha puesto en nosotros y sabe que para llegar ahí necesitamos ser formados. Piénsalo así. Si un diamante no pasa por el proceso de ser pulido, nunca brillará con todo su esplendor. De la misma manera, las pruebas son ese proceso de pulido que Dios usa para sacar lo mejor de nosotros. Un versículo que me encanta y que lo explica perfectamente es Hebreos 12:6. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Esto no significa que Dios quiera vernos sufrir. Al contrario, significa que Él se preocupa lo suficiente como para moldearnos, guiarnos y fortalecer nuestro carácter. Es como un padre que enseña a su hijo a caminar. Al principio puede haber tropiezos, incluso caídas, pero el objetivo final es que ese niño aprenda a caminar con confianza. Te doy un ejemplo práctico. Imagina que estás en una situación económica difícil. Quizás pienses que es un castigo, pero ¿y si Dios está usándolo para enseñarte a depender completamente de Él? A confiar en que Él es tu proveedor y no las circunstancias. Tal vez te está preparando para administrar mucho más en el futuro, pero primero necesita asegurarse de que sepas ser fiel con lo poco. Y no es solo en lo económico. Esto aplica en relaciones, en decisiones importantes, incluso en nuestras batallas internas. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Él quiere que seamos personas fuertes, llenas de fe, capaces de enfrentar cualquier desafío, porque sabemos que no estamos solos. En cada prueba, Él está ahí, caminando con nosotros,
fortaleciéndonos y asegurándose de que lleguemos al otro lado. ¿Recuerdas la historia de José? Vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente, encarcelado. Podría haber pensado que Dios lo había olvidado, pero cada prueba era un paso más cerca de su propósito. Al final, José no solo fue bendecido, sino que también fue una bendición para su familia y para toda una nación. Eso es lo que Dios hace. Toma lo que parece un desastre y lo transforma en algo hermoso. Entonces, la próxima vez que estés en medio de una prueba, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué está haciendo Dios en mí a través de esto? ¿Qué quiere enseñarme o cómo está moldeando mi carácter? Porque te aseguro algo, no importa cuán difícil parezca, Él siempre tiene un propósito. Dios no desperdicia ni una lágrima. Si esto te está resonando, no olvides dejar tu comentario abajo. Cuéntame cómo has visto a Dios moverse en tus pruebas, o comparte algo que inspire a otros. Vamos a seguir hablando de esto, porque apenas estamos comenzando. Parte 2. Las pruebas como preparación para la bendición. Ahora que entendemos que las pruebas son una manifestación del amor de Dios, vamos a dar un paso más allá. Las pruebas también son una preparación, y no cualquier preparación, sino una preparación directa para la bendición que Dios tiene para tu vida. ¿Te has dado cuenta de que antes de que Dios haga algo grande, siempre hay un tiempo de preparación? Y muchas veces, ese tiempo no es fácil. Mira, cuando pensamos en las pruebas, es fácil enfocarnos en el dolor, en las pérdidas o en lo que nos cuesta. Pero aquí está el secreto. Detrás de cada prueba hay un propósito. Dios no permite que pasemos por dificultades solo por pasarlas. Él siempre está trabajando algo en nosotros o a través de nosotros. Piensa en la vida de Moisés. Antes de que pudiera liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, pasó 40 años en el desierto como pastor. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando su corazón, su carácter y su dependencia total en Él. Si Moisés no hubiera pasado por ese tiempo de desierto, ¿cómo habría manejado los desafíos de liderar a un pueblo tan grande y rebelde? Las pruebas fueron necesarias para que Moisés estuviera listo para la misión. Y esto no solo aplica a personajes bíblicos, aplica a ti y a mí. Dios tiene planes para tu vida, pero esos planes requieren que estés listo. Si llegas a una gran bendición sin la preparación adecuada, podrías no saber cómo manejarla. O peor aún, podrías perderla. Las pruebas son ese gimnasio espiritual, donde Dios fortalece tus músculos de fe, paciencia y humildad, para que cuando llegue la bendición, estés más que listo para recibirla. Un ejemplo que me encanta es el de David. Antes de convertirse en rey, pasó años siendo pastor de ovejas y enfrentando desafíos que parecían insignificantes. Pero en esos años, aprendió a confiar en Dios, a enfrentar gigantes como Goliat y a liderar con valentía. ¿Y sabes qué? Todo ese tiempo de prueba fue clave para que fuera el rey que Dios quería que fuera. Tal vez ahora mismo te sientas como si estuvieras en ese desierto de preparación. Quizás te preguntes por qué las cosas no están saliendo como planeaste, o por qué Dios está tardando tanto en responder tus oraciones. Pero déjame decirte esto: Dios no está tardando. Él está trabajando. Está preparando tu corazón, tu carácter y tu fe, porque lo que viene para ti es grande. No lo olvides. Las bendiciones que valen la pena siempre requieren preparación. Y aquí va una reflexión importante. La forma en que enfrentas tus pruebas dice mucho sobre tu disposición para recibir lo que viene. Si confías en Dios en medio del proceso, si aprendes las lecciones que Él quiere enseñarte, estarás listo para recibir esa bendición que supera tus expectativas. Quiero animarte a que reflexiones un momento. ¿Qué prueba estás enfrentando ahora mismo? Y más importante aún, ¿cómo podrías cambiar tu perspectiva para verla como una preparación y no como un castigo? Porque te prometo que cuando comienzas a ver las pruebas de esta manera, algo cambia en tu corazón. Empiezas a tener paz en medio de la tormenta, porque sabes que Dios está trabajando en ti. Parte 3. Dios nunca te deja solo en las pruebas.
Hasta ahora hemos hablado de cómo las pruebas son una manifestación del amor de Dios y una preparación para la bendición. Pero hay algo más que quiero que tengas muy claro. Nunca estás solo en medio de las pruebas, aunque a veces sientas que Dios está en silencio o que las cosas no tienen sentido. Él siempre está ahí, a tu lado, caminando contigo. Mira, uno de los mayores engaños que puede traer una prueba es el sentimiento de abandono. Esa voz en tu cabeza que dice, Dios no te escucha, estás solo en esto. Pero eso no es cierto. Dios prometió estar con nosotros siempre, en las buenas y en las malas. Uno de los versículos más reconfortantes es Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Ves? Él nunca nos deja ni por un momento. Quiero que pienses en el ejemplo de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Fueron arrojados al horno de fuego por no inclinarse ante el rey Nabucodonosor. Ahora, si ellos hubieran mirado solo las circunstancias, habrían pensado que estaban completamente solos, enfrentándose a una muerte segura. Pero, ¿qué pasó? El rey miró al horno y vio a un cuarto hombre caminando con ellos, uno que tenía la apariencia de un hijo de Dios. Dios estaba con ellos en medio del fuego, literalmente. Y al final, no solo salieron ilesos, sino que fueron promovidos y honrados por su fe. ¿Sabes qué es lo increíble de esto? Que ese mismo Dios que estuvo con ellos está contigo ahora mismo, en el fuego de tu prueba. Puede que no veas su mano inmediatamente, pero Él está trabajando detrás de escena. Tal vez estás pasando por una enfermedad, una pérdida o una situación económica complicada y sientes que las cosas no mejoran. Pero incluso ahí Dios está contigo, fortaleciendo tu fe, guiándote y abriendo camino para algo mejor. Y déjame contarte algo personal. He pasado por momentos donde sentí que estaba completamente solo, orando y esperando respuestas que no llegaban. Pero cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que Dios siempre estuvo allí. A veces, su presencia se mostró a través de personas que me animaron. Otras veces fue en pequeños milagros diarios que no noté en el momento, pero que ahora sé que vinieron de Él. Lo mismo está pasando contigo, incluso si no lo ves todavía. Así que aquí va una pregunta importante. ¿Cómo puedes entrenar tu corazón para reconocer que Dios está contigo en medio de la prueba? Una forma práctica es recordar todas las veces en el pasado donde Él te sacó adelante. Haz memoria de esos momentos donde parecía que no había salida, pero Dios hizo algo inesperado y te levantó. Esos recuerdos son tu ancla de fe para enfrentar cualquier cosa que venga. Recuerda, Dios no promete que no habrá fuego, pero sí promete que no estarás solo en él. Así que no te rindas. La prueba que enfrentas ahora no es tu final. Es solo el proceso que te llevará a un nuevo nivel de fe, carácter y bendición. Parte 4. Las pruebas revelan nuestra fe y nos acercan más a Dios. Sigamos profundizando, porque esto se pone cada vez más interesante. Algo que quiero que tengas muy claro es que las pruebas no solo nos moldean y nos preparan para la bendición, también tienen un propósito más profundo: revelar la calidad de nuestra fe. Es en esos momentos de dificultad donde realmente podemos ver dónde está nuestra confianza y cómo nuestra relación con Dios se fortalece. Piénsalo por un momento. Es fácil tener fe cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando tienes un buen trabajo, tu familia está en paz y tus planes marchan como esperabas. Confiar en Dios parece algo natural. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como planeaste? Cuando pierdes algo o alguien importante, cuando las cuentas se acumulan y no sabes cómo saldrás adelante, ahí es donde tu fe realmente se pone a prueba. Un ejemplo perfecto de esto es la historia de Job. Él tenía todo: riqueza, una familia maravillosa y una vida cómoda. Pero en un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo. Lo que más me impacta de Job es su respuesta inicial. En Job 1:21 dice: El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow! ¿Te imaginas tener ese nivel de confianza en Dios
incluso cuando todo parece derrumbarse. Job entendía algo fundamental, que Dios sigue siendo Dios, incluso en medio del dolor, y que su plan siempre tiene un propósito más alto. Ahora, no quiero que pienses que esto significa que nunca puedes sentirte débil o tener dudas. Todos hemos tenido momentos de preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? Y eso está bien. Dios no se ofende con tus preguntas, al contrario, Él quiere que te acerques a Él, que seas honesto sobre lo que sientes. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando su amor se hace más real y su presencia más palpable. Algo que puedes hacer en medio de una prueba es usarla como una oportunidad para profundizar tu relación con Dios. Habla con Él, como lo harías con un amigo cercano. Dile cómo te sientes, lo que te preocupa, lo que no entiendes, y sobre todo, escucha. Porque muchas veces en medio del silencio, Dios habla de maneras inesperadas. Puede ser a través de una palabra en la Biblia, una canción, o incluso un amigo que aparece justo en el momento indicado. Quiero que reflexiones en esto. La fe que no es probada no puede crecer. Las pruebas son como un gimnasio espiritual. Al principio, los pesos parecen demasiado pesados, pero con el tiempo, tu fe se fortalece y te das cuenta de que puedes cargar mucho más de lo que imaginabas. Dios está usando cada prueba para hacerte más fuerte, más resistente y más confiado en su fidelidad. Así que, aquí va un reto para ti. La próxima vez que enfrentes una dificultad, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, cambia la pregunta a ¿qué quiere Dios enseñarme o trabajar en mí a través de esto? Esa simple perspectiva puede transformar la forma en que enfrentas cualquier desafío. Parte 5. Las pruebas nos enseñan a depender completamente de Dios. ¿Seguimos? Perfecto, porque ahora vamos a hablar de algo clave. Las pruebas nos enseñan a depender completamente de Dios. Y déjame decirte algo, esto es más profundo de lo que parece. A veces creemos que confiamos en Dios, pero es en las dificultades cuando nos damos cuenta de cuánto realmente dependemos de Él. Mira, vivimos en un mundo que nos enseña a ser autosuficientes, a pensar que podemos con todo si solo nos esforzamos lo suficiente. Y no está mal querer ser responsables y dar lo mejor de nosotros, pero ¿qué pasa cuando llegamos al límite? Cuando nuestras fuerzas ya no son suficientes. Ahí es donde aprendemos a soltar el control y poner nuestra total confianza en Dios. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia de Gedeón. ¿La recuerdas? Dios llamó a Gedeón para liderar un ejército y liberar a Israel de los madianitas. Pero había un problema. Gedeón no era un gran guerrero, y además Dios decidió reducir su ejército de 32,000 hombres a solo 300. Imagínate cómo se habrá sentido. 300 hombres contra un ejército completo. Pero aquí está lo importante. Dios quería que Gedeón aprendiera a depender completamente de él, no de su fuerza ni de sus números. El resultado, una victoria impresionante, porque cuando dependemos de Dios, Él hace lo imposible. Ahora, sé que en la vida real no siempre es fácil soltar el control. A veces queremos resolver todo por nuestra cuenta, encontrar soluciones rápidas o evitar que las cosas se salgan de nuestras manos. Pero ¿sabes algo? Cuando tratas de hacerlo todo por ti mismo, terminas agotado, frustrado y muchas veces sintiéndote derrotado. En cambio, cuando llevas tus cargas a Dios y dependes de Él, encuentras paz incluso en medio del caos. Te doy un ejemplo personal. Hubo un momento en mi vida en el que intentaba manejarlo todo. Trabajo, familia, metas, y aunque parecía que todo estaba bajo control, por dentro me sentía agotado. Llegó un punto en el que tuve que reconocer que no podía con todo y entregárselo a Dios. ¿Y sabes qué? Ese fue el momento en que todo comenzó a fluir. No porque los problemas desaparecieran mágicamente, sino porque dejé de cargar el peso solo y permití que Dios tomara el control. Lo que quiero decirte es esto. Las pruebas no son una señal de que Dios te ha abandonado, sino una oportunidad para acercarte más a Él, para depender de su fuerza y no de la tuya. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe algo hermoso.
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta? Cuando te sientes débil, es cuando más puedes experimentar el poder de Dios. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Hay algo que estás tratando de manejar por ti mismo y que necesitas entregarle a Dios? Algo que te está quitando la paz porque sientes que todo depende de ti. Escribe en los comentarios cómo has aprendido a depender de Dios en tus momentos más difíciles o qué área de tu vida necesitas entregarle hoy. Parte 6. Las pruebas como un canal para el crecimiento espiritual. Sigamos adelante porque aquí viene algo que puede cambiar tu perspectiva completamente. Las pruebas son una herramienta que Dios usa para hacerte crecer espiritualmente. Es en esos momentos difíciles cuando realmente te acercas a Dios, cuando te apoyas más en su palabra y cuando aprendes lecciones que de otra manera no habrías aprendido. Mira, la comodidad nunca nos lleva a crecer. Cuando todo va bien, tendemos a quedarnos en nuestra zona de confort, a orar menos, a buscar menos a Dios, porque sentimos que lo tenemos todo bajo control. Pero cuando llega una prueba, esa sacudida nos obliga a despertar y darnos cuenta de cuánto necesitamos a Dios en nuestras vidas. Un ejemplo hermoso de esto es Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Pedro pasó por varias pruebas que lo moldearon. Recuerda cuando negó a Jesús 3 veces. Esa fue una prueba devastadora para él. Su fe tambaleó y probablemente sintió que había fallado completamente. Pero, ¿qué pasó después? Jesús lo restauró, lo perdonó y lo preparó para ser un líder increíble en la iglesia primitiva. Esa experiencia no solo lo hizo más humilde, sino que lo fortaleció espiritualmente. Pedro pasó de ser impulsivo y temeroso a ser valiente y lleno del Espíritu Santo. Y esto también pasa contigo y conmigo. Las pruebas son como un campo de entrenamiento espiritual. Cada dificultad, cada reto, es una oportunidad para desarrollar virtudes como la paciencia, la humildad, la fe y la perseverancia. Santiago 1:2-4 lo dice de manera directa. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tal vez pienses, ¿cómo puedo tener gozo en medio de una prueba? Y sí, no es fácil, pero aquí está el secreto. El gozo no viene de la prueba en sí, sino del resultado que produce en tu vida. Saber que lo que estás enfrentando ahora te está preparando para algo mayor puede cambiar completamente tu perspectiva. Es como cuando haces ejercicio. No siempre es agradable en el momento, pero los resultados valen cada gota de sudor. Entonces, ¿cómo puedes crecer espiritualmente en medio de una prueba? Aquí tienes algunas ideas prácticas. Dedica más tiempo a la oración. Habla con Dios como si estuvieras hablando con tu mejor amigo. Dile cómo te sientes, tus miedos, tus frustraciones. Dios escucha cada palabra y quiere fortalecerte. Sumérgete en su palabra. La Biblia está llena de promesas y enseñanzas que pueden darte dirección y esperanza. Encuentra versículos que hablen a tu situación y repítelos en voz alta cada vez que te sientas desanimado. Agradece incluso en medio de la tormenta. Puede sonar raro, pero la gratitud tiene un poder increíble. Agradecerle a Dios por lo que tienes, incluso en medio de una prueba, te ayuda a mantenerte enfocado en su fidelidad. Rodéate de una comunidad de fe. Hablar con otras personas que también confían en Dios puede ser un gran apoyo. A veces, escuchar sus testimonios te recuerda que no estás solo y que Dios siempre obra para bien. Quiero que pienses en esto. Cada prueba es como un maestro en tu vida. ¿Qué te está enseñando la prueba que enfrentas ahora? Escribe en los comentarios algo que hayas aprendido de tus momentos difíciles. Tal vez no lo veas ahora, pero te aseguro que esas lecciones tendrán un impacto duradero en tu vida espiritual. Parte 7. Las pruebas nos conectan con el propósito de Dios. Aquí viene una parte crucial. Las pruebas no solo nos hacen más fuertes o nos acercan a Dios, también nos conectan directamente con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso?
Nada de lo que pasas es casualidad. Cada experiencia, buena o mala, está siendo usada por Dios para alinearte con el plan perfecto que tiene para ti. Cuando hablamos del propósito de Dios, a veces lo imaginamos como algo lejano, como un gran destino que algún día alcanzaremos. Pero aquí está la clave. Ese propósito no es solo el destino final, es el camino en sí, y las pruebas son como señales en el camino que te guían hacia donde debes estar. Mira, uno de los mejores ejemplos de esto es José. Su vida estuvo llena de pruebas. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Desde afuera todo parecía un desastre, pero cada prueba lo estaba llevando más cerca del propósito de Dios. Si no hubiera pasado por todo eso, nunca habría llegado a ser el gobernador de Egipto, y mucho menos el instrumento que Dios usó para salvar a su familia y a toda una nación en tiempos de hambre. Las pruebas fueron el camino hacia su propósito. Ahora, reflexiona un momento. ¿Qué pruebas estás enfrentando ahora que podrían estar conectadas con el propósito de Dios para tu vida? Tal vez te sientes estancado en un trabajo o estás enfrentando una pérdida que parece injusta. Pero, ¿y si Dios está usando eso para llevarte a algo mayor? Lo que ahora parece una dificultad puede ser el paso necesario para que llegues al lugar donde Dios quiere que estés. Es como una pieza de rompecabezas. Si ves solo esa pieza, podría no tener sentido, pero cuando empiezas a armar todo el rompecabezas, te das cuenta de cómo encaja perfectamente en el cuadro completo. Así es el propósito de Dios. Cada prueba, cada desafío, es una pieza que encaja en el plan más grande que Él tiene para ti. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo cambiaría tu forma de ver las pruebas si supieras que están directamente conectadas con tu propósito? A veces, el dolor que enfrentamos en una etapa de la vida nos prepara para ser una bendición en la siguiente. Por ejemplo, alguien que ha pasado por una enfermedad puede terminar siendo una voz de esperanza y sanidad para otros, o alguien que ha enfrentado dificultades financieras puede aprender principios que luego lo convierten en un mentor para otros. Dios nunca desperdicia nada. Lo que parece una herida puede convertirse en tu mayor testimonio. Tal vez ahora mismo no entiendas el por qué, pero te aseguro que llegará el momento en que mires hacia atrás y digas, ahora entiendo. Dios estuvo conmigo todo el tiempo y usó eso para llevarme aquí. Así que aquí va una invitación. En lugar de enfocarte en lo difícil que es la prueba, pregúntate, ¿qué quiere Dios enseñarme? ¿Cómo está esto conectando con su propósito para mi vida? Parte 8. Las pruebas fortalecen nuestro testimonio. Ahora que hemos hablado de cómo las pruebas nos conectan con el propósito de Dios, quiero llevarte a otro punto poderoso. Las pruebas fortalecen nuestro testimonio. Y sí, esto es clave porque tu historia puede ser una fuente de esperanza y fe para otras personas. Piénsalo así. Cada prueba que enfrentas no solo tiene el propósito de transformarte, sino también de convertirte en un testimonio viviente del poder de Dios. Cuando compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te sacó de momentos difíciles y cómo usó esas pruebas para tu bien, inspiras a otros a creer que también pueden superar lo que están enfrentando. La Biblia está llena de testimonios poderosos. Piensa en el apóstol Pablo. Este hombre enfrentó persecuciones, naufragios, encarcelamientos, enfermedades y más. Pero cada una de esas pruebas se convirtió en un testimonio que usó para predicar el Evangelio y fortalecer la fe de otros. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo dice algo hermoso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Te das cuenta? Lo que vives no es solo para ti. Dios usa tus pruebas y el consuelo que te da, para que luego tú puedas ser ese apoyo para otros. Tal vez no lo notes ahora, pero tu historia tiene un propósito mucho más grande de lo que imaginas. Déjame contarte algo personal. Hay momentos en los que he pasado por dificultades que parecían no tener sentido, pero después, cuando alguien más enfrentó algo similar,
pude compartir cómo Dios me había ayudado. Fue increíble ver cómo lo que una vez fue doloroso para mí se convirtió en esperanza para otra persona. Eso es lo que Dios hace. Transforma nuestras cicatrices en señales de su fidelidad. Y no tienes que esperar a que todo esté resuelto para compartir tu historia. A veces, incluso en medio de la prueba, puedes ser una luz para alguien más. Cuando muestras fe, incluso en la incertidumbre, estás diciendo al mundo: creo en un Dios que nunca me abandona. Y esa fe es contagiosa, puede cambiar vidas. Así que quiero animarte a pensar en esto. ¿Qué prueba de tu vida ha fortalecido tu testimonio? ¿Hay algo que Dios haya hecho por ti que puedas compartir para inspirar a otros? Si es así, escríbelo en los comentarios. Tu historia puede ser el mensaje que alguien necesita escuchar para no rendirse. Recuerda, cada prueba superada es una declaración de que Dios es fiel, de que Él cumple sus promesas y de que no hay nada demasiado grande para Él. Si estás pasando por un momento difícil, quiero que sepas que algún día mirarás atrás y verás cómo Dios lo usó para hacer algo hermoso. Y cuando eso pase, tu testimonio será un recordatorio de su poder y amor. Parte 9. Las pruebas nos enseñan a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Sigamos porque este punto es clave y probablemente uno de los más desafiantes. Las pruebas nos enseñan a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Y vamos a ser sinceros, esperar no es fácil. Vivimos en un mundo donde todo lo queremos rápido. Respuestas rápidas, soluciones inmediatas, resultados instantáneos. Pero Dios no funciona así. Él tiene su propio tiempo. Y aunque a veces nos parezca lento, su tiempo siempre es perfecto. Mira, cuando estamos en una prueba es común pensar: ¿por qué no se resuelve ya? ¿Por qué Dios no interviene de una vez? Pero lo que no vemos es que mientras esperamos, Dios está trabajando en nosotros, en nuestro entorno y en la bendición que tiene preparada para nosotros. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de crecimiento. Un ejemplo hermoso de esto lo encontramos en Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero tuvieron que esperar años para que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, seguramente hubo dudas, frustración. Incluso intentaron adelantarse al plan de Dios, lo que les trajo complicaciones. Pero cuando finalmente llegó el hijo prometido, Isaac, pudieron ver que el tiempo de Dios era perfecto. Si Isaac hubiera llegado antes, quizás Abraham y Sara no habrían valorado tanto esa bendición, ni entendido la magnitud del propósito que tenía Dios para su descendencia. Y esto aplica a nosotros también. Tal vez estás esperando una respuesta de Dios ahora mismo. Puede ser en un área de tu vida, como un trabajo, una relación o incluso una sanidad. La espera puede ser dolorosa, pero quiero que sepas algo: Dios nunca llega tarde. Si estás esperando, es porque Él está preparando algo mejor de lo que tú podrías imaginar. En Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate en esa palabra, esperar. No es un tiempo de pasividad, es un tiempo de renovación, de confiar, de fortalecer nuestra fe mientras Dios trabaja. Déjame contarte algo que aprendí en uno de mis momentos de espera más largos. Había una situación que parecía no resolverse, y cuanto más oraba, más parecía que Dios guardaba silencio. Fue frustrante, pero durante ese tiempo me di cuenta de algo. Dios no solo estaba trabajando en la situación, estaba trabajando en mí. Me enseñó paciencia, dependencia y, sobre todo, a confiar en que Él sabe lo que hace. Y cuando finalmente llegó la respuesta, entendí que el tiempo de espera no fue en vano. Fue necesario para prepararme. Ahora te pregunto, ¿hay algo que estás esperando en este momento? ¿Una respuesta, una señal, una solución? Quiero animarte a que confíes en que Dios no se ha olvidado de ti. Él está trabajando, aunque no lo veas. Y cuando llegue el tiempo perfecto, entenderás que valió la pena cada segundo de espera. Parte 10. Las pruebas nos preparan para confiar en el poder de Dios, no en el nuestro. Vamos a seguir porque este punto
es uno de los más importantes. Las pruebas nos enseñan a confiar en el poder de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Y déjame decirte algo, esto no siempre es fácil. Nuestra naturaleza humana nos lleva a querer controlarlo todo, a resolver los problemas por nuestra cuenta, a buscar soluciones rápidas. Pero las pruebas son una forma en que Dios nos dice, no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que yo puedo hacer. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has intentado solucionar algo por ti mismo y en lugar de mejorar, la situación se vuelve más complicada? A todos nos ha pasado, pero en esos momentos Dios nos invita a soltar el control y confiar en su poder. Porque la verdad es que hay situaciones en la vida que simplemente no podemos manejar solos y no estamos diseñados para hacerlo. Fuimos creados para depender de Él. Un ejemplo que me fascina es el de Moisés y el Mar Rojo. Los israelitas estaban atrapados. El ejército egipcio venía detrás de ellos y el mar estaba frente a ellos. No había forma de escapar. Si Moisés hubiera confiado en su propia fuerza o en los recursos humanos, no habrían tenido esperanza. Pero en ese momento, Dios le dijo, «Extiende tu vara sobre el mar», y el mar se abrió. ¿Te imaginas? Algo que parecía imposible se convirtió en un camino de salvación, no por lo que Moisés hizo, sino por lo que Dios hizo a través de él. Lo mismo sucede con nuestras pruebas. Tal vez ahora mismo te sientes como si estuvieras frente a un mar rojo en tu vida. Puede ser una situación financiera, una relación rota, un diagnóstico médico o incluso una lucha interna que parece no tener solución. Pero aquí está la verdad. Dios es el que abre caminos donde no los hay. Tu trabajo no es resolverlo todo. Tu trabajo es confiar en Él y dar el paso de fe que te está pidiendo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Cuando decides confiar en el poder de Dios, Él no solo te da la solución, también te da paz en medio del proceso. Esa paz que no tiene sentido humano, pero que te sostiene incluso cuando todo a tu alrededor parece caótico. Quiero que pienses en esto. ¿Hay algo en tu vida que estás tratando de resolver por tu cuenta, pero que realmente necesitas entregarle a Dios? A veces, lo más difícil es soltar, pero cuando lo haces, experimentas la libertad de saber que el resultado no depende de ti, sino de un Dios que es poderoso y fiel. Un versículo que me llena de esperanza es Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Puedes sentir el alivio en esas palabras? Dios está peleando tus batallas. Tú solo necesitas confiar. Si esto te está hablando al corazón, cuéntame en los comentarios cómo has visto a Dios actuar con poder en medio de tus pruebas. O si estás enfrentando algo que sientes que no puedes manejar solo, escribe una palabra de fe, algo como, confío en el poder de Dios para abrir caminos. Nunca sabemos a quién puede impactar nuestro testimonio. Parte 11. Las pruebas nos enseñan el valor de la gratitud. Ahora quiero que reflexionemos sobre algo que a menudo pasamos por alto en medio de las pruebas: la gratitud. Sí, sé que puede sonar extraño, porque cuando estamos en medio de una dificultad, lo último que pensamos es en dar gracias. Pero déjame decirte algo. La gratitud en medio de la prueba cambia tu perspectiva por completo. Mira, cuando somos agradecidos no estamos ignorando el dolor o pretendiendo que todo está bien. Más bien, estamos reconociendo que incluso en medio del caos, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel y sigue teniendo el control. La gratitud nos ayuda a enfocarnos no en lo que falta, sino en lo que Dios ya está haciendo, incluso si no lo vemos claramente. Un ejemplo perfecto es la vida de Pablo y Silas. ¿Recuerdas cuando fueron encarcelados injustamente? Estaban en la prisión, con cadenas, después de haber sido golpeados. Cualquier persona en su lugar habría estado quejándose o desanimada, pero ¿qué hicieron ellos? Oraron y cantaron himnos de alabanza. Hechos 16:25. Ellos eligieron ser agradecidos, incluso en el lugar más oscuro. Y fue precisamente en ese momento que Dios hizo un milagro. Un terremoto abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. La gratitud precedió su liberación.
Esto me lleva a preguntarte, ¿cómo cambiaría tu situación actual si eligieras ser agradecido? A veces estamos tan enfocados en lo que falta o en lo que no está saliendo como queremos, que olvidamos todas las bendiciones que ya tenemos. Tal vez estás enfrentando una prueba difícil, pero aún así puedes dar gracias por la fortaleza que tienes, por las personas que te apoyan o simplemente por el hecho de que Dios está contigo en medio de todo. Algo que me ha ayudado en momentos de prueba es hacer una lista de cosas por las que puedo agradecer, incluso en medio de las dificultades. Al principio puede parecer difícil, pero poco a poco empiezas a notar cosas pequeñas que te llenan de esperanza. Esa lista se convierte en un recordatorio de que Dios sigue trabajando, aunque el panorama no sea claro. La gratitud también tiene un efecto poderoso en tu corazón. Cuando agradeces, abres la puerta a la paz y a la alegría, incluso en los momentos más complicados. No estoy diciendo que sea fácil, pero sí te aseguro que vale la pena. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Notemos algo importante. No dice por todo, dice en todo. Eso significa que podemos dar gracias no porque la prueba sea buena, sino porque Dios puede sacar algo bueno de ella. Quiero retarte a algo. Piensa en una cosa, solo una, por la que puedes dar gracias hoy, incluso en medio de tu prueba. Escríbelo en los comentarios y compártelo con los demás. Tal vez al principio te cueste encontrarla, pero te aseguro que cuando empieces a buscar, descubrirás que Dios ya está obrando en formas que no habías notado. Parte 12. Las pruebas como evidencia del amor constante de Dios. Sigamos porque quiero que veas algo que a veces olvidamos cuando estamos en medio del dolor. Las pruebas son una evidencia del amor constante de Dios. Puede sonar contradictorio al principio, porque solemos asociar el amor con comodidad, con momentos felices, pero el amor de Dios es mucho más profundo que eso. Él no solo nos da lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Mira, cuando pasamos por una prueba, es fácil sentir que Dios nos ha abandonado o que no le importa lo que estamos enfrentando. Pero en realidad, es todo lo contrario. Él está tan cerca de nosotros en esos momentos que, si aprendemos a escuchar, podemos sentir su amor de maneras que no habíamos experimentado antes. Es como cuando un padre permite que su hijo enfrente un desafío, porque sabe que eso lo hará más fuerte. Pero nunca deja de estar ahí, listo para intervenir si es necesario. Un versículo que siempre me llena de esperanza es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, eso incluye las pruebas. Dios no permite nada en nuestra vida que no pueda usar para nuestro bien y su gloria. Incluso lo que parece doloroso o injusto está siendo usado por su amor para transformarnos y acercarnos más a Él. Quiero que pienses en esto. Cuando estás pasando por un momento difícil, ¿qué tan consciente eres de la presencia de Dios? A veces, el ruido de las circunstancias nos hace olvidar que Él está ahí, pero es en esos momentos cuando su amor se muestra de manera más palpable. Tal vez sea en una palabra que escuchas, en un abrazo que recibes, o en un pequeño milagro que ocurre justo cuando más lo necesitas. Déjame contarte algo personal. Hubo una temporada en mi vida en la que enfrenté una prueba que parecía no tener fin. Me sentía agotado, perdido, y empecé a dudar si Dios realmente estaba conmigo. Pero un día, mientras oraba, sentí una paz que no puedo describir con palabras. Era como si Dios me estuviera diciendo, «Estoy aquí, no te he dejado, y no lo haré». Esa prueba no desapareció de inmediato, pero cambió mi forma de verla. Dejé de enfocarme en el dolor y comencé a buscar las pequeñas señales del amor de Dios en medio de todo. Y déjame decirte algo. Su amor siempre estuvo ahí, incluso cuando yo no lo veía. Lo mismo está pasando contigo ahora. Si estás enfrentando algo que parece más grande que tú, quiero que recuerdes esto. Dios te ama demasiado como para dejarte solo. Lo que estás viviendo ahora no define su amor por ti.
Su amor ya fue demostrado en la cruz, y eso nunca cambia. Así que aquí va una invitación. Toma un momento hoy para reflexionar sobre cómo Dios ha demostrado su amor en tu vida, incluso en los momentos difíciles. Tal vez no lo veas ahora, pero cuando mires hacia atrás, notarás que su amor siempre estuvo presente, guiándote y sosteniéndote. Parte 13. Las pruebas como oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Vamos a seguir porque hay algo maravilloso que entender. Las pruebas son una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de manera personal. Y esto no es algo teórico, es algo que puedes vivir, sentir y atesorar. Es en los momentos más difíciles donde realmente vemos quién es Dios, cómo obra y cómo cumple cada una de sus promesas. Mira, uno de los nombres de Dios en la Biblia es Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Dios no solo ve tu necesidad, sino que también ya tiene la provisión lista, incluso antes de que tú sepas que la necesitas. Pero lo curioso es que muchas veces no experimentamos esa provisión hasta que estamos en una situación donde no tenemos más opción que depender completamente de Él. Un ejemplo que siempre me llena de fe es la historia de Elías cuando Dios lo envió al arroyo de Querit. Estaba en un lugar apartado, en medio de una sequía, pero Dios le dijo que lo alimentaría allí. ¿Y cómo lo hizo? Mandó cuervos con comida. Cuervos, algo completamente inesperado y fuera de lo común. Esto nos enseña que la fidelidad de Dios no siempre llega de la forma que esperamos, pero siempre llega. Quiero que pienses en tu propia vida. Tal vez estás en una situación donde parece que no hay salida, donde los recursos son escasos o donde la respuesta que esperas parece retrasarse. Pero déjame decirte algo. Dios no te ha dejado ni te dejará. Él es fiel, y su fidelidad no depende de tus circunstancias, depende de su carácter, y su carácter nunca cambia. Un versículo que siempre me da fuerzas es Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día es una nueva oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. A veces puede ser algo grande, como una respuesta milagrosa a una oración. Otras veces puede ser algo pequeño, como la fuerza para seguir adelante un día más. Pero en ambas cosas, su fidelidad está presente. Déjame contarte algo personal. Hubo una vez en que estaba enfrentando una prueba económica muy difícil. No sabía cómo iba a salir adelante, pero me aferré a las promesas de Dios. Recuerdo que un día, cuando estaba al límite, alguien me llamó y me dijo, sentí que debía ayudarte con esto. Era exactamente lo que necesitaba en ese momento. ¿Sabes qué sentí? Una mezcla de alivio, gratitud y asombro, al ver cómo Dios cuidó de mí de una manera que yo no esperaba. Eso es lo que quiero que recuerdes. Dios siempre tiene formas de cuidarte que tú no puedes imaginar. Aunque no veas cómo, Él ya tiene el cómo resuelto. Tu trabajo no es preocuparte, es confiar en su fidelidad. Ahora te pregunto, ¿hay algún momento en tu vida donde hayas experimentado la fidelidad de Dios de una manera especial? Compártelo en los comentarios. Puede ser algo grande o pequeño, pero tu testimonio puede recordarle a alguien que Dios siempre provee. Y si estás en medio de una prueba ahora mismo, quiero animarte. No te rindas. La fidelidad de Dios no ha fallado nunca y no va a empezar contigo.